Febrero es el mes de concienciación sobre el síndrome de Asperger. Este se encuentra dentro de los trastornos del espectro autista. Los niños con este síndrome tienen dificultades para la interacción social, comunicación verbal y no verbal, y presentan intereses restringidos y conductas rígidas. Es importante que la educación pueda adaptarse para estos niños porque muchas veces necesitan estrategias específicas para fomentar su aprendizaje. Entre ellas se encuentra estructurar el entorno del niño, utilizar un lenguaje claro y conciso, además de ayudarles en la interacción social. A lo largo de los años, ha mejorado el diagnóstico precoz como la atención a los pacientes con este síndrome. A pesar de ello, sigue siendo necesario conmemorar este día para dar visibilidad a estas personas y sus necesidades. Los niños y adultos con Asperger tienen cualidades que les hacen únicos, gozan de un lenguaje exquisito y de un coeficiente intelectual que les destaca entre los demás. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Asperger. Hoy nos acompaña Rosdeiva Helvis, ella es especialista en el trastorno del desarrollo infantil. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Y ciertamente, como bien lo decía el equipo de producción, pues el síndrome de Asperger no es una enfermedad, es un trastorno sí que se encuentra enmarcado dentro de los trastornos del espectro del autismo y pues son niños que en este confinamiento queremos visibilizar y darles signos a las familias para que tengan claro a qué deben estar atentos, porque son los niños que por excelencia llegan un poco más tarde al diagnóstico temprano. Justamente vemos un periodo que nos ha tocado a toda la humanidad, que es la pandemia del COVID-19. Un año ya prácticamente desde que se estableció el primer caso en nuestro país, o se diagnosticó, mejor dicho. ¿Cómo ha sido este año de aprendizaje ante esta pandemia? ¿Cómo ha sido para el desarrollo, el neurodesarrollo para estas personas con Asperger, el diagnóstico para las personas que aún no habían tenido diagnóstico durante este tiempo? Sí, realmente es prácticamente la pandemia, digamos, una cortina de humo para una detección temprana. Esa es la verdad. No podemos decir que las personas se han detallado. Lo que pasa es que el estar tanto tiempo con sus niños en casa, compartir con ellos, los padres sí se han dado cuenta que tienen una forma de aprender distinta, son más auditivos, son más visuales y eso te puede dar algunos signos. Pero realmente en el síndrome de Asperger, que es importante saber que desde el 2013 esta categoría diagnóstica ya no existe. Sin embargo, existe una gran población que se siente identificada dentro de esta entidad y eso se respeta, eso hay que permitirles. Ellos se sienten bien, llamado síndrome de Asperger y así se dice, pero ya el diagnóstico clínico por psicología es trastorno del espectro del autismo. Entonces, quizás esto es lo que a un poco le temen más los familiares. ¿Qué sucede con el niño con síndrome de Asperger que no se diagnostica o que los signos de alerta están un poco menos visibles? Porque a diferencia de lo que es un autismo clásico, por el compromiso neurológico de cada quien, este niño tiene palabras, inclusive un poco más avanzadas de lo regular en un niño de 24 meses, por ejemplo. Entonces, quizás su primera palabra, el representante te informa y te dice, no, bueno, su primera palabra fue velociraptor. Entonces tú dices, oye, es una palabra un poco compleja y no te dice, hola mamá, ¿cómo estás? Sino que el dinosaurio, el último dinosaurio que se murió con el meteorito fue tal especie. Entonces, ese interés restringido a los 3 añitos que un niño te hable con esa propiedad, digamos que no le vas a frenar su proceso de inteligencia o sus procesos cognitivos, pero sí preocuparte porque socialmente es a lo que él se tiene que dedicar, a jugar, a ser amigos. Este nene se aísla porque su juego es estructurado, es diferente, le encanta construir. Inclusive sus rompecabezas son para edades superiores, sus juegos son alineados, construcciones, digamos que no está pendiente de esa empatía, no se nota, es muy cariñoso posiblemente con sus familiares y esto es lo que confunde a los padres, pero si ves el vocabulario,
tiene una melodía distinta y las personas pueden pensar ahorita que es porque está viendo televisión y este tono mexicano, por así llamarlo, es producto de esta conexión, ¿no? Y no es así. Realmente el neurodesarrollo es un proceso visible. Tú en un corral no le dices a un bebé a los 6 meses, ya es hora de que te voltees, voltéate. No, esos son procesos que llegan solos. Por lo tanto, el lenguaje es materno, es una imitación constante de los sonidos que oyes en casa. Si nadie dice pastel, sandía, llanta de vehículo, y este niño empieza a desarrollar justamente esas palabras muy parecidas a las de la televisión, pero en este tono donde nadie lo habla en casa, eso es un signo de alarma. Claro, justamente le iba a consultar de dónde sacaba el tipo de lenguaje, si el lenguaje es materno por repetición y además por aprendizaje, ¿cómo hace este niño para conocer este tipo de palabras que son un poco más elaboradas? Sí, fíjate que lo que te describe la bibliografía, y es muy cierto, es que el niño tiene mejor contacto con dispositivos, le llama más la atención conocer todo el abecedario a los 2 años y medio, 3 años, de adelante hacia atrás, te los dice todos en inglés cuando tú no te has sentado con él a enseñarle inglés, porque para él es mucho más cómodo la interacción con dispositivos o aparatos que con la persona, y por eso la copia directa es aprendida de un lenguaje tecnológico. ¿Qué diferencia hay entre el niño y la niña con Asperger? Fíjate, a pesar de que la incidencia se mantiene en el varón, la niña es mucho más difícil de diagnosticar porque nosotros tenemos un banco neuronal, que es las neuronas en espejo. Digamos que nosotras somos más conversadoras, somos más empáticas, y la niña siempre va a tratar de copiar un poco más este tipo de comportamiento social, y por eso no se dan cuenta tan rápido, pero su lenguaje y sus intereses también son un poco restringidos, y ahí están las señales de alerta. Vamos a seguir viendo las diferencias en la próxima parte. Nos corresponde realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Luz Beiba Helvis nos seguirá acompañando en la próxima parte. Ella es especialista en el trastorno del desarrollo infantil. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas, conectados en Instagram Live a través de las redes sociales para estar en contacto con ustedes. Ya regresamos.